la bienvenida a una emisión más de Inadaptadas. Esta mañana hablaremos de los trastornos en los niños, un tema que no debemos perder de vista y que iremos revisando con puntualidad a lo largo del programa. Te saludo nuevamente a la distancia, Cons. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Mafer, y a nuestro querido auditorio, muy buenos días. Qué gusto que nos podamos ver esta mañana. Me encuentro bien, muchas gracias, Mafer. La verdad es que todo este tiempo no ha sido fácil. Adaptarnos a esta nueva normalidad pues no ha sido nada fácil, ya que como todos sabemos el coronavirus llegó a transformar la vida de todos. Así es, Cons. Las circunstancias de crisis han afectado gravemente a los sectores más vulnerables de la población, por ejemplo la niñez. De acuerdo con la UNICEF, los trastornos que ha provocado esto en la sociedad tienen una profunda repercusión sobre los niños, sobre su seguridad, su bienestar y su futuro. Por su parte, la psicoterapeuta y cofundadora de Seguridad Afectiva y Vínculos AC, Sabin, Verónica Alferez, comenta para el diario El Heraldo de Juárez que es importante que aprendamos a observar a nuestras niñas y niños, a poner atención a sus conductas para poder deducir si hay una conducta habitual, y si ocurría antes o no, incluso si se presenta de manera más intensa, frecuente o aguda. Por lo que sí es posible detectar algunas señales de que una niña o un niño presenta alguna afectación. Es por ello que este episodio está enteramente dedicado a la salud mental y particularmente de los infantes, pues el sábado 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Salud y este año, en el contexto de una brutal crisis sanitaria que nos ha llevado al confinamiento obligatorio y extendido, nos invita a reflexionar sobre nuestro bienestar y el de nuestros seres queridos, sobre todo el de nuestras infancias. Sí, a unos días de cumplir 7 meses de confinamiento, quisiéramos que nos compartieran, querido auditorio, cómo han sentido estos meses para ustedes. Queremos saber cómo se sienten, conocer sus inquietudes y también, sus preocupaciones. Y mientras tanto, recibimos sus comentarios. Los dejamos con esta primera cápsula sobre el autismo. Quédense con nosotras, comenzamos. Buenos días, Cons, buenos días, Mafer, y sean ustedes bienvenidos a esta sección Mente y Salud. El día de hoy hablaremos del autismo o del trastorno del espectro autista, un tema muy poco hablado que aquí en Inadaptadas creemos que es muy importante tocar, sobre todo si queremos ser parte de una sociedad incluyente. Esto para procurar la salud mental de nuestros niños y niñas y su desarrollo. Porque ya sea que sea un hermano, un hijo, un amigo o un conocido, es importante conocer y saber las características de este trastorno para poder saber tratar con personas así. Está demostrado que el mayor desarrollo del cerebro ocurre en los 3 primeros años de vida, misma etapa en la que las primeras manifestaciones del autismo aparecen. Este desarrollo depende en parte del entorno en el que el niño crece, de su nutrición, de su salud, la protección que se le brinda y de las interacciones sociales, por lo que es importante reconocer las manifestaciones del autismo para que, de ser necesario, se recurra a la intervención de un especialista. La atención, el cuidado y una educación de buena calidad son factores determinantes para que los procesos físicos, sociales, emocionales y cognitivos se desenvuelvan apropiadamente. Esto para ampliar las posibilidades y la calidad de vida del niño. En la siguiente cápsula les mostraremos todo lo que necesitan saber sobre el trastorno del espectro autista, sus características y cómo se presentan. El trastorno del espectro autista es una alteración cerebral con la que se nace y la cual afecta a la comunicación y a la interacción social. Los niños con este tipo de trastorno tienen problemas en el lenguaje corporal y el contacto visual, las interacciones sociales, en crear amistades y mantenerlas, en las percepciones sensoriales, el comportamiento rígido y en intereses intensos y poco habituales. Según los especialistas, las personas que presentan esta condición interpretan de manera distinta las palabras, los colores, las formas y los sonidos del mundo exterior. Por este motivo, es que se dificulta su integración a la sociedad y más aún a un entorno educativo y laboral.
Aunque se cree que el trastorno del espectro autista está asociado con un factor genético asociado a un componente ambiental, se desconoce el origen del mismo y ante esta desinformación, especialistas en el tema aseguran que con un tratamiento terapéutico personalizado y especializado, las personas que lo manifiestan logran incrementar su calidad de vida. La concientización social sobre el autismo puede llegar a facilitar la identificación temprana de este trastorno. Los médicos se fijan en los signos de los síntomas del TEA en cada nueva revisión médica. Hacen preguntas a los padres sobre lo que les preocupa de sus hijos y hacen una identificación sistemática en los niños en las visitas de entre los 18 meses y los 2 años. Si detectan en el niño rasgos que les preocupan, sugerirá la evaluación completa del niño. Este suele implicar participación de un equipo de expertos. El equipo puede incluir a médicos que tratan trastornos del desarrollo, psicólogos, terapeutas ocupacionales y terapeutas del habla. Las personas autistas son seres humanos distintos con una estructura de pensamiento peculiar de los que tenemos mucho que aprender. Tienen un cerebro privilegiado por otros tipos de inteligencia. Hay diferentes niveles dentro del espectro autista, entre ellos el menos grave es el Asperger. Las personas que padecen este trastorno pueden tener un comportamiento inusual y un interés profundo en algunos temas específicos. De hecho, se ha logrado que los niños con este trastorno hagan una vida con su propio estilo muy parecida a la común. Como ejemplo de éxito tenemos a Lionel Messi, futbolista, a Stanley Kubrick, director de cine, a Mozart, músico-compositor, a Bill Gates, empresario, o a Albert Einstein, físico, donde las cualidades del autismo los llevaron a desarrollar otras capacidades. Asimismo, dentro de este espectro existe el trastorno generalizado del desarrollo, caracterizado por retrasos en el desarrollo de las aptitudes de socialización y comunicación. Es importante tomar en cuenta que cada caso es distinto, por lo que la detección temprana ayudará al individuo a tener un mejor desarrollo y atención específica. Conocer acerca de este tema nos ayuda como sociedad a tener una mejor integración y a romper con prejuicios. En México, no existen datos oficiales acerca del número de personas que presentan trastorno del espectro autista, lo cual evidencia la falta de información que prevalece en el país acerca del tema y, por ende, la exclusión que sufre este sector. La persona que sufra del trastorno autista es algo que llevará por el resto de su vida. Sin embargo, la calidad de vida de las personas mejora si reciben atención a edad temprana, personalizada, adecuada a sus necesidades y por el resto de su vida. Por eso, es importante concientizar a la población acerca de las barreras que sufren las personas con el espectro autista día a día. Tomar conciencia sobre las circunstancias de vida de las personas con autismo contribuirá a facilitar la adaptación, la inclusión y la participación en todos los ámbitos sociales. Agradecemos a Aline Ortiz Guzmán, tanatóloga, especializada en el área infantil y psicoterapeuta, por su ayuda para la realización de esta cápsula. Aquí en Inadaptadas los invitamos a formar parte de una sociedad incluyente y consciente. Sin duda alguna, el autismo es un tema muy importante y del que poco se habla. ¿Qué te pareció la cápsula, Cons? Me pareció sumamente relevante, Mafer. Me parece que es una cápsula muy completa que nos ayuda a conocer más sobre el tema del autismo, una neurodivergencia que suele ser estigmatizada por toda la ignorancia que surge alrededor de ella. Y me hace reflexionar, y yo creo que a todos, y entender que hay que ser más empáticos y estar conscientes de que todas las infancias son válidas y que necesitan de nuestro apoyo. Y ya que nos estamos empapando sobre información de este tema, ¿qué les parece si pasamos al siguiente tema? Perfecto, ahora hablemos de otro trastorno, el oposicionista desafiante, el cual afecta al 3% de los niños en edad escolar, por lo que tenemos preparada la siguiente entrevista a cargo de nuestra compañera Andrea Viveros, quien nos trae a una invitada especial para informarnos al respecto. Nos enlazamos contigo, Andrea, buen día.
Bienvenidos a Educación Divergente, un espacio de reflexión en torno a infancias neurodiversas. En la cápsula de hoy hablaremos de un trastorno poco conocido, bastante estigmatizado y que se presenta en niñas, niñes y niños durante la edad escolar, para ser un poco más precisa durante la primaria. Este es el trastorno oposicionista desafiante. Se define como trastorno oposicionista desafiante, con sus siglas TOD, como un patrón recurrente de conducta negativista, desafiante, desobediente y hostil, dirigido a las madres y padres y a las figuras de autoridad. El día de hoy nos encontraremos platicando con la maestra Ariana Vergel Castillo, quien cuenta con una carrera técnica en puericultura. Ariana cursó la licenciatura en educación preescolar y tiene una maestría en educación especial. Además, es cofundadora de CLIA, Clínica Integral Harmony, y cuenta con 13 años de experiencia frente a un grupo y 3 dando terapia. En medio de la crisis sanitaria que se vive actualmente en el mundo, la educación ha cambiado de modalidad presencial a distancia, convirtiéndose en un desafío para todas y todos, especialmente para las infancias neurodivergentes. Ariana nos explicará más a fondo cómo es hacerle frente a este desafío. Muchas gracias por invitarme a este espacio. No, gracias a ti por el espacio que nos estás dando a nosotros, y pues para esto tenemos algunas preguntas que hacerte. Entonces voy a comenzar. ¿Cómo crees tú que las niñas, los niños y los niñes con trastorno oposicionista desafiante viven esta nueva normalidad educativa? Wow, es una pregunta súper complicada porque creo que todos estamos viviendo un desafío muy importante actualmente con esta pandemia, y sobre todo recae en las personas con discapacidad o con algún trastorno, porque adaptarte a una situación distinta, por ejemplo en línea y no en presencial, cambia totalmente la rutina de un pequeñito que necesita mucha estructura, ¿no? Un pequeño con oposicionista desafiante necesita este orden y esta secuencia para no detonar, ¿no? En algún momento de su, no sé, de su día, ¿no? Entonces, si nosotros llegamos a cambiar esta rutina, pues sobre todo va a causarle muchos conflictos. Algunos pequeñitos toman medicamentos para poder regularse, y creo que mamá, escuela y médicos y terapeutas deben de estar conectados para poder saber qué hacer en estos casos, ¿no? Creo que muchas personas, y sobre todo docentes y médicos, terapeutas, pueden darles estrategias de qué pueden hacer para poder sobrellevar un poco esta situación. Nosotros comentamos un poco cuando damos algunas charlas que es importante que papá o mamá sepa en qué momento debe de hacer una pausa, ¿no? Nuestro pequeño no puede estar conectado. Dependiendo de la edad que tengan, es el tiempo que debe el niño estar frente a una pantalla. Si para un adulto es complicado poner atención en un taller, en un curso de 3 horas, ahora imagínense para un pequeñito con algún trastorno. Es mucho más complicado porque es siéntate, calla y escucha, ¿no? Y eso es una escuela que venimos manejando desde hace mucho tiempo, y creo que ya debería cambiarse, y esta es una buena oportunidad para poder hacerlo. Ellos son los más afectados porque de esta manera pues tienen que aprender en qué momento hacer una pausa, y si es necesario pues que el niño no se conecte, o si es necesario que el niño vaya, haga un break, coma algo, tome agua, haga una actividad física y después pueda volver a su clase, porque todas estas actividades pueden detonar a que nuestro pequeñito pueda tener alguna crisis, y sobre todo porque el nivel de fuerza que pueden tener ellos es impresionante. Entonces creo que es muy importante considerarlo en estos tiempos. Sí, y bueno, sobre todo esto que también involucra al sistema educativo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación de estas infancias dentro de este sistema educativo mexicano actual, y cuáles son los retos que enfrentan? Pues sobre todo es muy complicado porque nadie estaba preparado, y creo que mucho menos aquí en México, ¿no? Creo que no tenemos ni los recursos y muchas personas no pueden tener acceso a esta educación. Entonces hay muchas maneras que podemos ver la limitante que existe entre la educación y la infancia. Entonces creo que si, por ejemplo, no podemos dar una educación cuando es presencial a una persona ciega, a una persona sorda, entonces es muy complicado adaptarte, porque pues justo nunca va a existir estos recursos que todos necesitamos. Pero pues creo que lo importante es
informarnos. Lo más importante es informarnos y que sobre todo como docente tengas el compromiso de poder decir, ok, este pequeñito tiene un trastorno, ¿qué necesita? ¿No? Él, ¿de qué manera puede aprender mejor? ¿De qué manera puede obtener mejor este conocimiento? Y que nos olvidemos un poquito de esta rutina de memoriza algo, apréndete algo, escribe. Entonces creo que es mucho más esta manera de interactuar, de jugar, de aprender de una manera distinta, ¿no? Moviéndonos, que es sobre todo lo que necesitan nuestros pequeños, moverse para poder aprender. Y sobre todo porque no estábamos preparados y tenemos que aprender mucho de todo. Imagínense qué frustrante puede ser para un pequeñito que está en línea y de repente ya se fue el internet o de repente la maestra ya se perdió. Entonces, un pequeñito con oposicionista desafiante, cualquier cosa puede detonarle. Entonces tenemos que estar como sobre todo anticiparle qué va a pasar. Oye, puede pasar esto, oye, puede pasar que la maestra no esté o puede ser que el internet se vaya. Entonces eso hace que nuestros pequeños y que sobre todo mundo también sepa cómo regularse. Ok, puede pasar esto, entonces yo ya me regulo y sé cómo puedo actuar y darle sobre todo muchas soluciones. Si no te puedes conectar, puedo hacer esto, ¿no? Entonces, como darle alternativa para que él no detone y pueda caer en una situación un poco más conflictiva. Y hablando un poco de estas herramientas, en tu experiencia dando terapia y tal, ¿cómo podemos apoyar tanto educadoras, educadores, familiares y personas neurotípicas a las niñas, niñes y niños que viven con este trastorno? Pues los podemos ayudar muchísimo en casa dando rutinas. Hay partes en las que el pequeño ya puede intervenir. Nosotros trabajamos con niños desde 1 año, 2 años, hasta adolescentes y adultos, pero todos necesitamos una rutina, saber qué nos toca hacer en casa. Mientras nosotros no cambiemos esa rutina y le tengamos anticipado a nuestro pequeño qué debe de hacer, eso le va a dar mucha seguridad y mucha estabilidad. Sabemos que estos pequeñitos no deben de dejar de asistir a sus terapias sensoriales, psicológicas y también con el médico, porque obviamente pues somos un triángulo en el que todos debemos de funcionar de una manera súper dinámica y pues claro, sobre todo informarnos. Creo que en casa cuando la rutina puede llegar a ser lo mismo, todos ellos necesitan siempre algo de movimiento. Ok, ¿qué quieres hacer? ¿Qué podemos hacer? Vamos a salir tantito. Y creo hay en muchos países en donde que son un poco más conscientes y ya les dieron un horario. Ok, los pequeñitos que tienen algún trastorno pueden salir en la tarde, ¿no? Pueden salir 1 hora, 2 horas. ¿Por qué? Porque eso te organiza un poco más. Ya saliste de la dinámica de casa y salir al parque a correr, créanme que les da mucha información y hace que se regulen. Entonces, no hay nada mejor que podernos informar para poder saber qué hacer en estos casos en donde nuestro pequeñito ya se está desorganizando y ya no sabemos a quién más recurrir. Sí, sobre todo en este momento en donde nadie realmente sabe bien cómo manejar pues la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Claro. Y pues bueno, como última pregunta, ¿cuál consideras tú que sea la razón por la cual en México existe un estigma hacia estas infancias neurodivergentes, así como poca información al respecto? Híjole, pues es totalmente cultural. Creo que nadie sabe cómo tratar a una persona con discapacidad o con un trastorno porque no nos lo enseñaron, ¿no? Entonces, lo más importante es que pues, nos vayamos educando todos y que sobre todo sepamos que debe de existir una empatía. Nosotros hablábamos un poco de la inclusión, de eso se trata la inclusión, de que no existe una escuela para un tipo de niño, sino que existe una escuela en la que se pueda adaptar cualquier persona. Y mientras más pequeños seamos y mientras más chiquitos conozcamos la discapacidad y el trastorno, no vamos a salir al mundo y decir, wow, ¿qué le pasa a esa persona? ¿Por qué se comporta así? Creo que vamos a tener menos prejuicios mientras más pequeños abordemos temas tan importantes como estos, porque creo que nadie está preparado, ni las ciudades están hechas para las personas con discapacidad y con trastornos. Hay países en donde tienen todo de manera podactilar para una persona ciega, tienen braille, tienen como toda esta forma, hasta el hecho de vivir en un departamento con un elevador, ¿no? Ahí está siendo consciente de que no todos podemos subir escaleras. Entonces, creo que es muy importante que todo mundo
arquitectos, todos los oficios y todas las profesiones conozcamos de las discapacidades. Y creo que no conocemos hasta que tenemos a alguien cercano y dices, sí, qué poco somos conscientes de esto, pero hasta que no lo vivimos o hasta que no lo tenemos cerca, creo que nos falta muchísima cultura de inclusión. Yo creo que no se trata nada más de un tema en el que un docente no quiera adecuar sus actividades en una pantalla, sino se trata muchísimo de que en casa todavía no aceptan que hay una discapacidad. Antes se veía muy, no sé, como muy cargado de prejuicio una persona que tenía discapacidad, ni siquiera la sacaban a las calles, ¿no? Estaba prohibido porque qué pena, porque no, esto es no sé, ¿no? Puede estar causado por un demonio, o sea, miles de cosas que podíamos pensar antes y obviamente ahorita ya no se ve así, es simplemente pues así eres, así me adapto y todos somos totalmente distintos y creo que esa es la diferencia y lo más importante en que sepamos aceptar al otro como es, ¿no? Porque todos tenemos habilidades y sobre todo pues podemos aprender mucho más. Bueno, pues muchas gracias por esta información que nos estás dando. Para nosotros es muy importante siempre abrir espacios en los que podamos repensarnos, pues como estas fórmulas, sobre todo en el contexto de ahorita, donde el espacio escuela se transportó a la casa y pues pensar que justo no todos aprendemos de las mismas maneras ni tenemos las mismas capacidades que los demás, ¿no? Entonces, pues gracias por tu tiempo y pues vamos a dejar tus datos de contacto para que cualquier persona que necesite contactar contigo pueda hacerlo con eso. Súper, muchísimas gracias a ustedes. A ti, adiós. Agradecemos a Ariana Vergel por su tiempo y explicación para todo nuestro auditorio. Igual es muy importante que se sigan abriendo estos espacios de conversación desde un punto de vista profesional, sobre todo para las personas que pudieran convivir o estar a cargo con un infante que padece este trastorno, el cual puede ser un poco complejo de comprender y atender si no se cuenta con la información necesaria. Así es, Cons. Ahora sabemos que este trastorno en especial puede ser confundido con una mala conducta, pero lo que acabamos de presentar nos permite reflexionar y darnos cuenta de que nos queda mucho por aprender al momento de hablar de estos temas. Siempre tratando con dignidad y respeto a las infancias neurodivergentes. Estoy de acuerdo contigo, Mafer. Son espacios que se tienen que abrir de manera necesaria, no solo para nuestros espectadores, sino también para nuestra sociedad en general. Así es, muy importante. Y bueno, a continuación, una cápsula que tratará sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, con información muy importante para nuestros espectadores. Quédense a verla. Buenos días. En la cápsula de hoy vamos a hablar de un trastorno que afecta a millones de adultos, jóvenes y especialmente a niños y niñas del mundo. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad o conocido por sus siglas TDAH. Es un trastorno neurobiológico que impacta principalmente en el contexto funcional, personal y social de la persona que lo padece. Regularmente se diagnostica en la niñez, aunque hay casos en los que llegan a detectarse en la edad adulta. Si quieren saber un poco más acerca de este tema, acompáñenos a ver la cápsula que hemos preparado para ustedes. El día de hoy tendremos un invitado que nos dará información más especializada sobre el TDAH. Él es Giovanni Gallardo Martínez, licenciado en Psicología. ¿Por qué el trastorno se identifica tanto en infantes? Como tal, el trastorno es identificado o más bien se clasifica dentro de los trastornos del desarrollo, más bien del neurodesarrollo. Es decir, es un trastorno exclusivo o se identifica más en infantes. Aproximadamente el pico de diagnóstico siempre se da entre los 8 y los 10 años, pero se empieza a ver un poco de estos síntomas y signos desde los 4 años hasta la adolescencia, que ya es cuando disminuye.
pero propiamente es un trastorno del neurodesarrollo en la infancia. Obviamente a esto se le agregan como lo que es el retraso o el retraso mental en sus diferentes niveles, o en su dado caso el espectro autista. Sí. Ok, pues desde tu perspectiva, ¿cómo afecta el trastorno a los niños y niñas, más que nada en la cuestión escolar? Mira, en la cuestión escolar es evidente la afectación, pues ellos sabemos que de por sí el sistema educativo no está como muy apto para las generaciones actuales, pues ya muchas generaciones actuales están sobreestimuladas, y menos para estos niños. Afecta bastante el hecho de que ellos, si la maestra pone una actividad donde ellos tengan que prestar atención, el niño lo que menos que va a hacer esto, debido a su padecimiento, ¿no? Es pasó porque lo mismo de que son niños y que no están como en ese momento que están dando clase, ellos están en otro mundo. En otro mundo, de hecho, se puede llegar a confundir con el espectro autista. Afectan el desarrollo porque no podrían ellos a mejor adquirir o desarrollar una habilidad cognitiva, es decir, de pensamiento, que a lo mejor un niño de edad, por ejemplo, a niños, yo tengo un caso de un niño de 8 años, que si ustedes lo visualizan a primera instancia, el niño parece de 6, de 4. Pareciera que es un niño que no alcanza todavía a comprender, pero no es que no lo alcance a hacer, es que él no ha adquirido esa habilidad. Por la velocidad que su pensamiento corre, por la velocidad de su cuerpo, por el hecho de que no está también sobreestimulado, no aprende, y de hecho socializar le cuesta mucho trabajo. Les afecta porque muchos de estos niños en clase son rechazados, muchos de estos niños no tienen muchos amigos. Las profesoras literalmente, el no conocer la magnitud o el no conocer cómo es que tratar a una persona así, a veces las lleva a cometer errores, sobre todo porque los pueden llegar a discriminar, los pueden llegar hasta hacer menos, a ridiculizar. Ha habido muchos casos que lo ridiculizan, y pues afectando el hecho de la misma autoestima. De por sí ya el niño no entiende por qué es así. El hecho de decirle, oye, es que no te puedes estar quieto, pareces tonto, pareces bruto, eso ya les afecta aún más. El deterioro educativo es evidente, eso es algo que siempre afecta en primera instancia y es donde más se detecta, pero el deterioro psicológico del niño pues es aún más, porque perjudica en muchos sentidos el hecho de que no pueda alcanzar a entender por qué él es así, porque la gente lo rechaza. Y lo peor aún, que son los adultos quienes lo rechazan y los niños. Ellos siempre tienden a estar solos y de hecho a desesperar a otros niños, ¿no? Y justo, o sea, como comentas, la siguiente pregunta tiene mucho que ver con eso. O sea, realmente es, o sea, desde tu punto de vista, ¿cómo crees que la sociedad toma en cuenta este tipo de problemas? O sea, ¿crees que se les da la atención suficiente o que al contrario se invisibiliza mucho este tipo de trastornos? Desde mi perspectiva, muchos sabemos que sobre todo en nuestro país la parte de educación, de salud mental, es algo que se pareciera que se ve un chiste. Y tiene sentido y tiene justificación, pues muchos especialistas en la salud mental nos hemos convertido de tener una base científica, de una base de investigación, nos hemos convertido a personas que romantizan los trastornos, que a veces hasta de forma mágica quieren intentar dar terapia, y lo hemos visto hasta en el mismo diagnóstico de profesoras que son pedagogas, que son normalistas, diciendo así literal, ¿sabe que el problema de su hijo es porque tiene TDAH? O sea, eso es realmente es un criterio bastante duro, bastante atrevido, yo diría, anticipado, a veces ni siquiera tener las pruebas. Entonces, derivado a que nosotros no tenemos una cultura real de lo que es salud mental, pues la persona que se encuentra en medio que parece trastorno, pues pierde apoyo total, ¿no? Si a veces si ni la familia comprende, a veces si ni la escuela, mucho menos la sociedad.
los vemos a muchos de estos niños pues perdidos, ¿no? Perdidos y solos. A lo mejor tienen a papá y tienen a mamá y tienen a la maestra, pero son niños que se desarrollan pues ausentes de todo, ausentes de un apoyo tanto moral, de un apoyo por parte de un especialista. Y reitero, ¿no? Nosotros como especialistas hemos caído en ese error de estigmatizar las enfermedades, decir, ay, no, es que él es trastorno. De hecho, ese tipo de trastorno, la gente a veces cuando lo diagnostica es muy exacerbada, es muy exagerada a la hora de decirle, ay, es que ¿qué cree? ¿Cómo se lo digo? Su hijo parece TDA. Entonces, es algo que es serio, no es un juego, sin embargo no es tan grave, y creo que con las oportunas intervenciones puede mejorar, pero el hecho de que la sociedad lo considere como un estigma limita bastante a que los niños puedan tener un desarrollo, y que no, el hecho de que el mismo especialista en salud mental haga un mal diagnóstico y que aparte el maestro se sepa y se diga profesional, no tenga la habilidad para poder darle una educación, sino diferente, pero sí más con atención a este tipo de niños, es gravísimo. Es muy grave, y tenemos así miles y miles, y estoy seguro que son millones de casos alrededor del mundo, donde en países como el de nosotros la cultura no ayuda y limita bastante, y hasta cierto punto puede llegar a discriminar, porque el hecho de que lo hemos visto aquí en México, y yo estoy seguro que en algún momento ustedes han tenido a alguien en su salón así, y nunca faltaba el tipo que le decía, mira, es que está loquito, es que parece loquito. No había esa como empatía por parte de los mismos compañeritos, si son niños de entre 6 a 8 años. Es muy grave, es gravísimo, porque al final del día igual los limitan con los mismos derechos, hasta podría decir que se los restringen a veces. Yo vi un caso de un niño que era así, que la maestra lo tenía castigado en la esquina. Había otro caso de un niño que tenía problema de audición y lo habían diagnosticado TDA, y que igual lo habían mandado con la especialista, que creo que se llaman IDARE, los servicios de las escuelas IDARE, y lo tenían ahí y lo tenían tratado como trastorno de déficit de atención, cuando la verdad el niño tenía un problema de audición. Entonces es gravísimo, y esto es derivado, no sé, desde mi perspectiva, es derivado a la falta de capacitación por parte de los profesionistas y de criterio clínico y científico, porque el hecho de decir un diagnóstico por darlo o por lo que yo creo sin pruebas es muy drástico, es bastante, y es muy preocupante. Ok, pues te agradezco muchísimo que nos hayas explicado de una forma tan concreta sobre el trastorno. Digo, yo sé que que son cosas que no se deben de tomar a la ligera, y que justo por esto tratamos de abrir estos espacios para crear conciencia y sobre todo empatía hacia las personas que lo padecen. Entonces te agradezco mucho, y pues de mi parte esto es todo. Gracias por haberte tomado el tiempo de habernos contestado estas preguntas, y pues muchas gracias. De nada. Este trastorno afecta a millones de jóvenes mexicanos. Según la directora del Laboratorio de Neuropsicología y Psicopsicología de la UNAM, Feggy Ostrowski, aproximadamente del 5 al 7% de los jóvenes del país serán diagnosticados con ese trastorno. Uno de ellos es Alan González, un joven de 20 años que nos ha brindado una entrevista acerca de cómo es la vida con trastorno de déficit de atención. Acompáñenos a conocerlo. Buenas noches, mi nombre es Alexandra González y el día de hoy me encuentro con Alan. ¿Podrías presentarte, por favor? Buenas noches, me llamo Alan González, tengo 20 años de edad y soy un paciente tratado de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Ok, empiezo esta entrevista más que nada preguntándote cómo fue tu experiencia escolar en general, o sea, durante toda tu niñez, que fue cuando te diagnosticaron el TDAH. Pues fue muy difícil,
porque básicamente algunas veces me trataban como un niño enfermo, como alguien que no podía hacer las cosas. Y a mí muchas veces me hacían dudar porque me decían los doctores que yo tenía una capacidad intelectual muy avanzada. Y en la escuela me hacían dudar porque me hacían creer que yo era tonto para hacer las cosas. Fue un poco duro por ese lado. Por otro, pues según yo, la pasé bien porque pues en mi cabeza como que no estaba centrado en lo que yo vivía, estaba por otros lados. En lo que yo siento, pero en lo que llego a ver externo sí fue un poco difícil. Había veces en las que mi papá, esto no me dejaba dormir y yo tenía muchas pesadillas por la actividad cerebral a la cual pues yo estaba trabajando. Y había veces en las que mi papá se paraba como a las 3 de la mañana y me metía a dormir a cinturonazos porque no lo dejaba dormir a él. Ok, ¿y cómo fue esa relación incluso con tus maestros, con tus directivos, no sé? Pues les caía muy bien. Siempre como que me he esforzado en agradarle a la gente, no sé por qué, pero sí les caía muy bien a los maestros. Aunque era muy difícil el trato conmigo porque, como te digo, o sea, yo no sabía qué onda o cómo hacer las cosas sin que me explicaran bien, porque no me concentraba. Y luego me tenían que aislar los profesores y ponerse a trabajar conmigo aparte y era como que, ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no estoy con los demás? Y no me explicaban a mí esas cosas. Hasta ya de grande lo vas entendiendo. Y pues a veces los profesores también se desesperaban mucho de tratar conmigo. Sí, me imagino. Ok, ¿y tus relaciones sociales en general cómo fueron? ¿Cómo las sobrellevaste tú? ¿O si fue algo complicado? Siempre ha sido difícil. Siempre ha sido difícil. Nadie puede llevar el ritmo de vida que yo llevo. Bueno, muy pocas personas que yo conozco. Pues, no sé, se me ha hecho muy difícil socializar. Ante las personas me comporto de un modo para agradarles y eso a veces no me gusta. Es algo como que digo, ¿por qué? Pero inconscientemente lo hago, por querer agradarles o por querer encajar. Pero muchas personas no pueden como que llevar el ritmo que yo llevo. Por eso me he acostumbrado como que cuando tengo que salir así, necesito que alguien me acompañe porque no quiero ir solo o no me gusta estar solo, pues al final termino por irme solo y pues me empieza a gustar. O sea, ya en el camino pues empiezo como que a mantener mi mente ocupada, pues distrayéndome conmigo mismo, que viene un árbol, que no sé, observando muchas cosas que pasan en el metro de la Ciudad de México. Es muy raro a veces. ¿Y cuando eras más chico, este tipo de relaciones se complicaban más que ahora? Sí, claro, porque ni siquiera sabía socializar. En ese entonces era más fácil para mí porque, bueno, más difícil porque hacía lo que yo quería, lo que yo era sin importarme nada. Y fue muy difícil porque no a muchos niños les agrada. A muchos niños les es desesperante también. O a muchos niños les es competitivo. Es como, si no hay niños que se separan, hay niños que se juntan y no para hacer las cosas juntos, sino como para competir a ver quién lo hace mejor. Quién hace mejor desastre, quién rompe más cosas. Ok, y tú desde tu punto de vista, ¿crees que este tipo de problemas o este tipo de trastornos se invisibilizan mucho cuando son niños o crees que sí reciben la atención adecuada? A veces sí se invisibiliza y a veces no. Bueno, más bien sí y no, porque pues cuando me lo diagnosticaron a mí fue cuando yo tenía como 3 años, porque yo era muy problemático en la escuela y a mamá le dieron el número de un psicólogo. Mamá me llevó a ese psicólogo y ahí fue cuando me dijeron, tienes que llevarlo a un psicólogo más especializado, un psiquiatra. Y fuimos y me dijeron, su hijo tiene un trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Y no sabía qué era eso, me dijo. Cuando el doctor me explicó que tú puedes vivir con eso, súper normal, yo dije, perfecto, mi vida normal. A mis papás no les, yo lo notaba muy extraño, pero a mis papás no les parecía una vida normal. Porque era de cada semana era el psicólogo, cada semana era el psiquiatra,
levantarme a las 6 de la mañana, dormirme muy tarde porque me iban a hacer un electroencefalograma, electrocardiogramas, vida de estudios, medicinas, idas al hospital, muchas cosas así. A mí se me hicieron normales, no se me hacía aburrido. Como yo era un niño muy hiperactivo, decía, wow, pues me voy a levantar temprano, voy a ir a hacer allá, a caminar. Y sí, y no, porque en muchas cosas te dicen, ¿estás tonto? O cuando no entiendes algo, ya te lo expliqué más de 3 veces y pues como, pues es que no lo entiendo. Y creen que estás tonto y se les olvida que en realidad te es difícil entender. ¿Y el día de hoy cómo te sientes? Bien, muy tranquilo. Me siento mejor conmigo mismo. Me da mucho gusto. Creo que también la etapa de la madurez es lo que te ayuda a sobrellevar o a llevar contigo mismo esa idea de que tienes un trastorno que ya entiendes en un punto, pero hay otros puntos que todavía te complica entender. Ok, pues Alan, te agradezco muchísimo que te hayas abierto. Yo sé que son temas delicados y que justo necesitan la atención adecuada y neta te agradezco que te hayas abierto con el público y que hayas contado tu experiencia y sobre todo tu historia. No, gracias a ti por invitarme. Muchas personas no preguntan y cuando me invitaste dije, pues sí, ¿por qué no? Pues sí, muchas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Hasta luego. El TDAH cambia las dinámicas sociales de niños, jóvenes y adultos. Como sociedad, debemos abrir nuestra mente para el apoyo de cualquier individuo que tenga trastorno de cualquier tipo. Esperamos que la información que Alan y el psicólogo Giovanni nos han otorgado les dejen un panorama más amplio y sobre todo una nueva visión de cómo se vive con el TDAH. Mi nombre es Fernando del Valle y me despido. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias a Alan por compartir en este espacio su historia. Así es, pocas cosas se comparan con escuchar un testimonio de primera mano. Sin duda alguna, este testimonio nos invita a reflexionar acerca del TDA y nos permite abrir una discusión que esperemos llegue a los espacios sociales y permita un mejor entendimiento sobre esta condición. Sí, igual nos acercamos al final de este programa, pero aún tenemos más información para todos ustedes. Claro que sí, Cons. A continuación, vamos a ver algunos mitos y realidades que, como ya hemos reflexionado, por ignorancia, muchas veces llegamos a hacer juicios de valor acerca de estos trastornos. Vamos a ver una cápsula acerca del trastorno del desarrollo, esperando que resuelva las dudas del auditorio. Vamos contigo, Jazz. Hola, buenos días compañeras, gracias por esa presentación, espero que se encuentren muy bien el día de hoy y por supuesto quiero darle las gracias a nuestra querida audiencia que está sintonizando esta transmisión el día de hoy. Muchas gracias, les mando un saludo cordial a todas y todos ustedes. Mi nombre es Jazz Damaso y el día de hoy en nuestra sección de mitos y verdades trataremos los trastornos que se pueden manifestar en los niños y las niñas y los mitos que se tiene acerca de estos. Muchas veces no tenemos los conocimientos necesarios acerca de los trastornos y esto provoca que se creen mitos en torno a ellos. Si tú conoces a alguien que vive con alguna de estas condiciones de salud mental o que son padres o madres de algún pequeño que presenta ciertas características, te invitamos a que no te vayas del programa. Pero antes, una pequeña cápsula acerca del trastorno de desarrollo. No te vayas. El trastorno de desarrollo son problemas severos y de larga duración. Pueden ser físicos como la ceguera, afectar las capacidades mentales como de desarrollo o una combinación de ambos como el síndrome de Down. Desgraciadamente no existe cura, pero los tratamientos pueden ayudar con los síntomas. Algunos de estos tratamientos son la terapia física, del habla y ocupacional. En estos casos, las clases especiales y la consejería psicológica son útiles y sumamente importantes. Los trastornos impactan los pensamientos, sentimientos, estado de ánimo y comportamiento de las personas. Pueden hacer difícil relacionarse con los demás y vivir cada día. Estos trastornos pueden ser ocasionales o duraderos.
Existen varios, pero entre los más comunes está el trastorno de ansiedad, trastorno de pánico, las fobias, el trastorno bipolar, de alimentación o psicóticos como la esquizofrenia. No hay una causa específica que origine un trauma, pero hay varios factores que pueden hacer que aumente el riesgo de tener uno, ya sea la genética, alguna experiencia de vida como el abuso, sobre todo en la infancia, un desequilibrio químico cerebral, una lesión traumática, la exposición de una madre durante el embarazo ante químicos, las drogas, el alcohol, alguna enfermedad seria como el cáncer e incluso el sentirse solo y aislado. En general, como ya habíamos mencionado, estos trastornos duran y afectan toda la vida. Por eso es de suma importancia que si se detecta algún trastorno de ansiedad, de personalidad o de pánico en algún niño, se acuda de inmediato ante un especialista psicológico y se le dé un tratamiento y se siga al pie de la letra. Pues ahí lo tenemos. Es importante reconocer que cada trastorno es distinto y por lo tanto necesita tratamientos diferentes. Es por ello que cada uno debe ser tratado por un especialista y seguir las indicaciones de este. Ahora, en nuestra sección de mitos y verdades, responderemos algunas de las preguntas que ustedes como audiencia nos han mandado acerca de los trastornos que ya han mencionado nuestras compañeras y compañeros en programas anteriores. Para ello, nuestra compañera Azul nos ayudará a responderlas. Mito número 1. Los niños con autismo son agresivos. Si bien el autismo puede perturbar el tratamiento sensorial y provocar respuestas conductuales no adecuadas, eso no quiere decir que una persona con autismo sea agresiva. Recordemos que en estos casos lo mejor que podemos hacer es proporcionar comprensión, comunicación y ayuda. Mito número 2. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad es culpa de los padres. Este trastorno no tiene nada que ver con la educación recibida en casa. Ahora comprendemos cómo funciona el cerebro de alguien con TDAH y sabemos que su origen es neurobiológico, cuya heredabilidad es bastante alta. Mito número 3. Los niños con autismo son unos genios. Si bien el autismo no es sinónimo de genio, sí existen niños autistas que tienen habilidades extraordinarias, pero también existen niños con autismo con habilidades totalmente normales. Y al igual que otros, todos tienen sus fortalezas y debilidades. Mito número 4. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad solo le da a niños y no a niñas. Las niñas con TDAH suelen pasar desapercibidas fácilmente porque muestran menos hiperactividad y menos conductas desafiantes, pero sus problemas con el rendimiento escolar pueden aparecer hasta la secundaria en edades de 11 a 15 años. Mito número 5. El TDAH es resultado de una educación ineficaz o deficiencias en la crianza por parte de los padres. Como ya se ha mencionado, este trastorno no tiene nada que ver con la educación recibida en casa. Es fundamentalmente genético y biológico. Sin embargo, el ambiente puede reducir o intensificar las dificultades para las personas con este trastorno. Mito número 6. El TDAH solo le afecta a niños y desaparece en adolescentes y adultos. La inatención e impulsividad sigue presente en adolescentes y adultos, y aunque algunos ya no muestran criterios completos del TDAH, siguen teniendo síntomas que les afectan, por lo que cada vez se considera este trastorno como un problema crónico que requiere tratamiento a largo plazo. Mito número 7. Los niños con mal temperamento padecen de trastorno posicionista desafiante o TOD. No existe una causa específica para explicar el origen de este trastorno, pero hay elementos que pueden desencadenar sus síntomas, como son el poco cuidado en la esfera emocional y que el niño se vea sometido a castigos irracionales constantes. Es necesario evitar estas conductas negativas como el gritar y culpabilizar y buscar respuestas más asertivas para que el niño las aprenda e imite.
los síntomas del TDAH son leves y se trata de una enfermedad falsa. El TDAH tiene un efecto muy negativo sobre el niño que lo padece. A largo plazo y si no se trata correctamente, reduce seriamente el rendimiento académico del niño y desemboca en fracaso escolar. Además, afecta el desarrollo social y emocional del niño. El TDAH forma parte de su comportamiento a lo largo de toda su vida, y debido a los múltiples problemas en las relaciones con los compañeros, los niños con TDAH tienden a tener pocos amigos, poco duraderos, y las relaciones son menos estrechas. Por la falta de autoestima y otros problemas derivados por tener TDAH sin tratar, son frecuentes los síntomas depresivos e incluso la depresión. Los niños con TDAH no tratados desarrollan con frecuencia comportamientos negativistas, desobediencias progresivas, desafío a la autoridad y poco a poco problemas de conducta mayores e incluso el abuso de alcohol y drogas. El TDAH es una enfermedad nueva y solo existe en Estados Unidos. El TDAH fue descrito ya en 1865 por el alemán Hoffmann y 1902 por el inglés Steele y por el español Rodríguez Lafora. Inicialmente se llamó disfunción cerebral mínima, luego, en 1950, síndrome hipercinético, más tarde, en 1960, síndrome del niño hiperactivo o reacción hipercinética de la infancia, y más recientemente, en 1980, se cambió el nombre a trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad, TDA con H o TDA sin H. Desde 1994 se llama TDAH, con 3 subtipos: combinado, inatento e hiperactivo impulsivo. Aunque el nombre ha ido cambiando según hemos ido sabiendo más sobre el trastorno, la entidad clínica TDAH está descrita desde hace más de 140 años. En general, como ya habíamos mencionado, estos trastornos duran y afectan toda la vida. Por eso es de suma importancia que si se detecta algún trastorno de ansiedad, de personalidad o de pánico en algún niño, se acuda de inmediato ante un especialista psicológico y se le dé un tratamiento y se siga al pie de la letra. Muchas gracias, Azul. Esperamos que esta información les sea de utilidad. No olvidemos la importancia de desmitificar todo lo que rodea a estas condiciones de salud mental. Asimismo, les invitamos a compartir el mensaje para que llegue a más personas y así lograr una sociedad más incluyente. Recordemos que todas y todos merecemos respeto. ¿O qué opinan, compañeras? Vamos con ustedes, no sin antes agradecerle a nuestra querida audiencia por acompañarnos el día de hoy en esta sección. También quiero darle las gracias al equipo de edición y producción por hacer esta sección posible. Les esperamos en nuestra próxima emisión de Mitos y Verdades. Adiós. Importantísimo desmentir algunos de estos mitos, porque sabemos lo fácil que puede resultar juzgar y criticar a quienes padecen estos diferentes trastornos, desconociendo su contexto y la naturaleza de estos padecimientos. Esperemos que la entrevista con la especialista nos permita reflexionar tanto como a nosotras. Es correcto. Desgraciadamente, cuando desconocemos el tema, es muy fácil hacer suposiciones. Por ello, queremos hacer énfasis en que es importante acercarse a los especialistas. Ellos pueden resolver nuestras dudas y ayudar primeramente a diagnosticar algún trastorno y después a darle seguimiento y tratamiento. Claro, porque no hay salud sin salud mental, nos dice la Organización Mundial de la Salud. Y si los trastornos en niñas y niños son detectados a tiempo, podemos procurar su bienestar y facilitarles herramientas para cuando sean mayores. Por favor, insistimos. No dudemos en acercarnos a los especialistas, aun cuando ya seamos adultos. Siempre es mejor contar con ayuda de un profesional. Así es, querido auditorio. Y bueno, hemos llegado al final del programa. Queremos agradecer primeramente a todas las personas que nos permitieron conocer sus testimonios de primera mano y también a los especialistas que nos brindaron información oportuna, además de todos los equipos que conforman este grupo de trabajo. Esperamos que el programa y los temas tratados hoy fueran de su agrado. Los invitamos a seguir al pendiente de las siguientes transmisiones. No se vayan. Que tengan un excelente día y los esperamos en nuestra siguiente transmisión de Inadaptadas.